Uno pudiera definir Big Data desde la traducción al español de datos masivos. El Big Data también puede ser mirado más que toda esa gran cantidad de informaciones, las grandes cosas que podemos hacer con esa información. Cómo se comportan los individuos que hacen actos indebidos, cómo se comportan esas personas que quieren hacerle daño a otras personas desde el mundo digital al mundo físico y poder predecir y actuar antes de que se presenten las actividades. Hola, aquí estamos en un minuto para conversar sobre temas trascendentales, temas importantes, temas que impactan a nuestra sociedad y en este caso un tema muy actual, el tema del Big Data. Un tema que, como vemos, tiene múltiples miradas. Es efectivamente la recolección de abundante información para generar algunos patrones que pueden ser de comportamiento o simplemente de la manera como actuamos o como vivimos los seres humanos. Por supuesto que hay dos caras de la misma moneda. De un lado, la capacidad o la facilidad que tiene el Big Data de mejorarnos la vida, pero de otro lado, la manipulación, de otro lado el abuso, de otro lado el hecho de que seamos de alguna manera esclavos de esos datos que nosotros mismos hemos entregado. Así que estamos de nuevo en esta aula del pensamiento para compartir con ustedes y con todos nuestros invitados puntos de vista muy interesantes sobre estos temas que, reitero, son temas magníficos y temas de enorme actualidad. Nos acompañan esta noche Daniel Pérez. Daniel Pérez es profesor de la Universidad CES y es un hombre estudioso sobre este particular y nos tendrá una serie de planteamientos muy interesantes. Isis Bonet, quien es profesora e investigadora del área de Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Está igualmente con nosotros Edwin Muñoz, quien es director de la empresa urbana de seguridad que conocemos como la ESU. E igualmente está con nosotros Felipe González, quien es abogado de Tecnologías de Información y Comunicación o de las TICs y quien hace parte del estudio Naranja. Así que son realmente muchas disciplinas y de esa interdisciplinaridad seguramente vamos a encontrar aspectos muy interesantes para que todos comprendamos mejor este fenómeno del Big Data. Vivimos en medio de una revolución tecnológica y social a escala global, donde más de la mitad de la población es partícipe. Esa revolución, en apariencia sutil, se llama Internet. En el reporte digital del 2020 realizado por We Are Social en asocio con HotSuite, se estima que casi 4.500 millones de habitantes usan Internet y entre ellos un poco más de 3.800 millones acceden frecuentemente a las redes sociales. El reporte añade que el promedio de uso diario global de Internet es de 6 horas con 43 minutos y el 53,3% de acceso se realiza por dispositivos móviles o celulares. El promedio de uso de Internet de los colombianos que tienen acceso es de 9 horas y 10 minutos, es decir, casi 3 horas más que el promedio global y solo superados en tiempo por Filipinas, Sudáfrica y Brasil. En Colombia, el Ministerio de Tecnologías o MINTIC calculó que para el 2019, 21,7 millones de habitantes tenían acceso a Internet, lo que implica que más de la mitad de los colombianos no podían acceder. Conforme los dispositivos con los que accedemos a Internet mejoran en herramientas y permanecemos más tiempo en la web, muchas organizaciones y gobiernos han llamado la atención por el volumen de información acopiada con cada elección que hacemos y el uso que se hace de esta. Ese cúmulo de información, denominado Big Data, ha supuesto todo un debate filosófico y jurídico sobre el derecho a nuestra vida privada y las posibilidades de un conocimiento más certero sobre diversos fenómenos sociales. Esta no es solo una preocupación de académicos. En el reporte digital de We Are Social y HotSuite también se menciona el aumento en preocupación global sobre el mal uso de la información entre un 64% de los usuarios. La preocupación no es infundada,
pues ya se encuentran casos emblemáticos que evidencian el abuso en el uso de los datos personales, como el escándalo de la compañía Cambridge Analytica, quien utilizó la información de 87 millones de usuarios de Facebook para manipular la intención de voto presidencial en las elecciones de Estados Unidos en el año 2016. La pregunta inicial es muy sencilla. Isis, ¿el Big Data es un uso productivo o es un abuso manipulador? En primera, es un uso productivo. Realmente el Big Data es lo que nos hace sacar valor de esos datos y como ahorita decían y usted mismo hablaba, justamente uno con diferentes técnicas de estadística, inteligencia artificial, uno puede de esos datos sacar información muy valiosa que puede convertir en conocimiento. Eso ayuda en todos los sentidos a mejorar la vida y a buscar mejores opciones de un futuro. Pero a la vez sí es cierto que un uso abusivo de esto puede traer sus consecuencias. ¿Cada vez se abusa más? Considero que cada vez está más abierta la posibilidad de que algunas organizaciones abusen de este tipo de información a costa de la confianza que han generado en el usuario. Entonces está en nosotros asumir una posición vigilante para impedir esos abusos y poder hacer un bloqueo de este tipo de conductas. ¿Qué tanto conocemos los ciudadanos del común sobre realmente la dimensión y el impacto de una tecnología de esta naturaleza? Yo considero que muy poco, debido a que las personas usan diariamente el internet, usan su teléfono celular, dan un like en Facebook, en Instagram, expresan sus gustos, sus cuidados, suben sus fotos, pero muy pocas veces tienen cuidado con respecto a lo que va a suceder con los datos que dan. Cada like que yo doy está alimentando una base de datos que está diciendo lo que a mí me gusta. Cuando yo le doy un like a un carro, a una comida, a un vestido, a una marca, es muy probable que comience a llegarme información de esa marca específica, debido a que detrás de ese like hay un algoritmo cruzando cuáles son, por ejemplo, mis gustos como consumidor. Entonces, considero que las personas de pronto nos relacionamos con la tecnología, lo decía Felipe hace un momento, con mucha confianza. Y de alguna manera hay que desconfiar en ciertos casos, en ciertos campos. ¿Qué tanto se puede recolectar esa información con o sin el visto bueno o de conformidad con el usuario? Claro, en todas estas aplicaciones que ya se están viendo a nivel móvil, a nivel de computadores, cuando una aplicación me dice a mí que acepte los términos y yo me voy a ir a leer los términos, es tan extenso que los usuarios no los leemos. Y ahí le estamos diciendo que esa aplicación tiene derecho a saber nuestra ubicación, que esa aplicación tiene derecho a manipular nuestra información interna, acceso a las imágenes, acceso a las fotos, puede distribuir las fotos. Y esto es algo que pasa mucho en Latinoamérica, que no leemos. Y al no leer, aceptamos todas las condiciones que nos están colocando. Entonces, estas aplicaciones legalmente tienen la capacidad de usar toda nuestra información. Y esa información es usada para procesos comerciales, para transacciones. Enseguida me cuenta el resto, que ya se agotó el minuto. En un comienzo eso suena muy bonito, ¿no? Y de pronto a uno le parece, bueno, maravilloso. Pero es que se van dando pasos cada vez más invasivos. A ver, realmente con el Big Data están en peligro varias cosas. Uno, la privacidad. También pueden estar en peligro, por ejemplo, los derechos de autor. Sin embargo, pues acá hay un abogado y con seguridad pues existen mecanismos de protección. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que sean violados. De hecho, lo vemos técnicamente todos los días. Pero sobre todo el tema de la invasión a la vida personal es un hecho que se va dando. Lo que va generando es una sociedad del control.
porque podemos predecir estados de ánimo, se podrían predecir, por ejemplo, a nivel de consumo, qué es lo que prefiere una persona. Entonces, eso sería una especie de sociedad del control, como lo plantearía, por ejemplo, Byung-Chul Han, donde las personas pierden su libertad incluso hasta de decidir. Por eso me parece que el punto aquí es que la tecnología no puede suplir nunca la capacidad crítica de las personas frente a esas mismas tecnologías. ¿Y si se puede poner ese freno, esa línea? Pues realmente se puede poner esa línea, pero es un poco difícil. Yo pienso que lo más importante es que las personas sean conscientes de lo que comparten, de lo que realmente están dando y cómo muchas veces las personas no son conscientes, pero realmente la información se está tomando de forma adecuada, como él decía ahorita, las personas aceptan sin realmente leer. Pero el freno hasta dónde llegar con esa información es un poco difícil de delimitar ahí. Yo soy un poco más de la parte positiva de eso, de pensar que obviamente con los datos uno sí puede hacer grandes cosas y si las personas de todas formas aceptan compartir, cada cual sabe hasta qué punto puede compartir sus datos. Pero si hay un límite ahí en el cual uno realmente es muy difícil de decir hasta qué punto realmente estoy violando la privacidad de la persona o no. ¿Y hasta qué punto la ley ayuda? Guillermo, la ley ayuda bastante. Al contrario de lo que se piensa, la ley es amiga del uso de la información personal. Lo que pasa es que la ley fija unas reglas de juego claras para todos los intervinientes y les establece límites en cuanto a cuál es el alcance de las autorizaciones, que esa finalidad tiene que estar ligada al cumplimiento de disposiciones legales, que las organizaciones tienen que permitirle el ejercicio de los derechos a los titulares, los datos no pueden ser utilizados para finalidades ilícitas, se tienen que abstener de utilizar medidas fraudulentas para capturar los datos, para obtener la autorización, para utilizar esos datos. Entonces yo creo que la ley es una herramienta bastante útil al momento de encontrar ese balance entre el uso y el abuso de la información de las personas en grandes medidas. Y entonces daría la sensación de que el usuario no es muy conocedor, por lo menos es lo que se ha planteado acá, de esos límites, pero quien sí es muy consciente de qué se puede hacer o hasta dónde se puede llegar es quien utiliza los datos. Ese sí está absolutamente conocedor del tema. Claro, lo que pasa es que la información, como le decíamos ahora, genera un gran poder. El que tiene el conocimiento tiene el poder y estas entidades saben para qué usar esa información en los diferentes frentes. En el frente de salud, poder identificar y reconocer patrones para poder predecir enfermedades, en el ambiente económico, poder predecir los indicadores financieros para poder hacer inversiones estratégicas, en el ambiente comercial, cómo puedo identificar y perfilar a las personas para poderles vender. Entonces, esto es un gran conocimiento que genera un gran poder la información. Y ese poder, Isis, ha trascendido ya del tema empresarial al tema estatal, al tema ideológico, ¿ha dado ya un salto hacia temas mucho más profundos? Sí, claro, o sea, uno no solamente utiliza el Big Data para beneficio de las empresas en lo que es marketing y esas cosas, sino que también desde el lado público, desde el lado del medio ambiente, desde otras áreas, salud, como decían ahorita, que también es público, pues realmente Big Data se puede utilizar en todas las áreas para beneficio de las personas. Es por eso que yo lo veo desde la parte más positiva, porque realmente hay dos frentes realmente, uno en el cual uno puede utilizar los datos anonimizados, con un poco más de privacidad de las personas, y el otro que es en el cual uno realmente necesita la personalización de cada uno y ahí la privacidad de los datos pues ya realmente no es tan grande, porque si yo quiero llegar a saber lo que a uno le interesa, lo que le sirve realmente a él, ya uno no puede anonimizarlo ni puede aleatorizarlo tan fácil. Pero, a ver, hablemos por ejemplo de la pandemia. Hablemos del coronavirus y hablemos justamente de algunos programas o algunas plataformas que se han utilizado justamente para ese manejo y han generado muchas discusiones.
hasta dónde realmente lo que se busca es beneficiar, hasta dónde es un aprovechamiento de una pandemia. ¿Cómo se puede analizar eso? Bueno, yo pienso que aquí hay como que establecer como varios campos. Primero, hay que compartimentar información. A ver, una cosa es el manejo de los datos personales, de los datos privados de las personas, y otra cosa son, por ejemplo, los saberes educativos, que deben ser democratizados. Otra cosa son, por ejemplo, los datos que toman los gobiernos de las personas, que son datos que tienen que ser protegidos. En fin, o sea, hay, por ejemplo, el conocimiento científico debería ser abierto para todos, protegiendo pues los derechos de propiedad intelectual y todo lo demás, pero hacer un esfuerzo como porque las personas puedan formarse también a partir de estas posibilidades de los datos. En el campo de la pandemia, nosotros educamos a través de plataformas y efectivamente el que puede ingresar a una plataforma tiene que pagar con sus datos personales, ¿sí? Registrar sus datos, su nombre y otro tipo de perspectivas. Es como lo que implica formar parte. Y un poco más adelante vamos a ampliar ese tema, efectivamente, hasta dónde está realmente ese beneficio común en detrimento del beneficio individual, o si primaría en este caso la perspectiva individual frente al interés general. Vamos a unos mensajes y regresaremos para seguir hablando de este tema tan interesante como es el Big Data, si es efectivamente un elemento que nos permite un uso productivo o si es más bien un elemento con el cual se abusa y se manipula a nuestras sociedades. Ya regresamos. Continuamos desde esta aula del pensamiento hablando sobre el Big Data y estamos hablando de esas líneas que se trazan entre el interés individual y el beneficio colectivo. Y estábamos hablando justamente de ese tema enfocado a la pandemia. Y entonces esos datos que se recogen benefician supuestamente a toda una sociedad, pero pueden ir de pronto en detrimento del individuo. ¿Cómo se equilibran esos intereses? ¿Cómo equilibrarlo? Hay un texto que se llama La metamorfosis del mundo de Ulrich Beck, lo escribió casi al final de su vida, fue 2015-2016. Y él dice que en temas, por ejemplo, de individuales, los estados no tienen una preocupación así, por ejemplo, porque le violen la privacidad a una persona directamente. ¿Sí? Hoy les preocupa más la economía nacional, las relaciones internacionales, cuestiones de soberanía. Pero esos elementos específicos no. Entonces, yo imagino que uno le violan su privacidad personal, por ejemplo, en temas de datos, y lo que se hace, me imagino que es muy poco, porque realmente esos datos están dispersos en cualquier servidor en la red mundial. Entonces, digamos que hay como un cambio. Y aquí se generaría, por ejemplo, un conflicto, donde una persona considera aprobados ciertos datos, pero otra persona no. Hay personas que exponen su vida como si fuera un show, ¿cierto? Cosas que otras personas que prefieren conservar en privado. Entonces aquí se genera como un conflicto de interés entre los que abren su vida y los que no. Yo ahí pienso que tenemos que aprender de los que han hecho muy bien todo este proceso, como lo ha hecho China, Corea, todos estos países, y ellos lograron disminuir todo este proceso de la pandemia gracias a la información que tenía de sus ciudadanos. Entonces, si yo tengo la capacidad de anonimizar los datos, ¿qué significa eso? Es que no identifico la persona, sino que tengo las variables que yo necesito, más no la individualización de la persona, y puedo crear un cerco. Entonces identifiqué una persona que tiene el virus, le envío un mensaje a las personas que están alrededor para que se cuiden más, para que se protegen, y eso ayuda a disminuir la expansión de este virus. Y la información fue la que le dio el poder a estos países de disminuir la expansión del virus. Entonces es algo muy importante tener esa información. Y jurídicamente, ¿el derecho individual dónde queda? El derecho individual siempre va a estar protegido, o por lo menos por eso es por lo que propende nuestra autoridad de protección de datos, que es la Delegatura para el Debido Tratamiento de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio, que me parece que hace un trabajo bastante responsable. Nada más la semana pasada
emitió una resolución en la cual requería a la plataforma Zoom, lo que mencionabas ahora de las plataformas que se han venido utilizando a partir de esta nueva realidad, para que ajustara sus procedimientos y sus medidas de seguridad de conformidad con la legislación nacional, algo que de pronto hace 15, 20 años, que también estábamos en presencia de grandes usos de datos, de grandes recopilación de datos, pero que ninguna autoridad, por lo menos en Latinoamérica, se atrevía a hacer. Entonces yo creo que estamos dando grandes pasos, nuestra autoridad está dando grandes pasos en proteger los derechos individuales. Si nos enfocamos en la pandemia, a lo cual nos referimos en esta etapa del programa, hubo demandas en contra, por ejemplo, del programa de Medellín Te Cuida. Se presentó una acción de tutela que fue fallada y se le ordena, el juez, creo que era un juez de circuito, le ordena a la alcaldía de Medellín a que borrara ciertos datos del accionante. Además de eso, se presentaron, más que demandas, fueron quejas para iniciar procedimientos administrativos en contra de la alcaldía porque no había una claridad sobre cuál era el uso que se iba a dar a estos datos. Se entiende que la plataforma era bien intencionada porque, como lo mencionaba Edwin, buscaba generar cercos epidemiológicos, pero los ciudadanos no tenían la claridad suficiente de qué se iba a hacer después o qué se piensa hacer después con estos datos. Es decir, si acaba la pandemia y se va a suprimir los datos o eso puede ser utilizado para un programa posterior de gobierno. No se tiene claridad sobre eso. Pero es interesante a veces cómo las personas son un poco renuentes a querer dar estos datos para algo tan importante como poder ayudar en la pandemia, poder buscar focos, y sin embargo a veces entran a internet, a cualquier sitio, ahí ponen sus datos sencillamente por ver un video. Entonces, en unos lados sí quieren dar información y en otra no, y quizás en el otro lado obviamente sea más mal usada. Todo esto trae obviamente que todo el mundo necesita reforzar un poco más la seguridad informática, porque siempre vamos a estar en riesgo de un hackeo de los datos, pero obviamente normalmente los gobiernos tratan de utilizar estos datos en la mejor medida, que no es solamente colectiva, sino también individual. O sea, lo que favorece colectivamente a las personas en este tema, por ejemplo, del virus, nos favorece a cada uno individualmente. Claro que sí. Sabes, yo que considero que dónde está la línea divisoria ahí, es en el factor confianza. Digamos, una compañía productora de teléfonos celulares que saca teléfonos de alta gama cada 8 o 9 meses y estamos dispuestos a pagar 6 millones de pesos por ello, pero además estamos pagando es para que capturen nuestra información y la compartan con otro, y estamos dispuestos a hacerlos, ¿por qué? Porque sentimos, o ellos han generado esa sensación de confianza de que nuestros datos están seguros, de que no los comparten con ningún gobierno, de que constantemente están evaluando esas políticas de tratamiento de información y en cada actualización del software te dicen, hemos actualizado estas políticas, valga la redundancia, y ya puedes decidir qué fotos compartir y cuáles no, que antes se hacía casi que por defecto. Entonces yo creo que en lo que fallan las entidades públicas, que tienen muy buenas intenciones, es en romper esa barrera y generar la confianza que necesitan los ciudadanos. De lo contrario, cualquiera estaría dispuesto a suministrar la información. Hay un hecho que rodea la tecnología permanentemente y uno lo debe tener claro, es que la tecnología en sí no es ni buena ni mala, la tecnología siempre será ambivalente. Depende de la cualificación moral de aquellos que están detrás. ¿Para qué programamos el robot? ¿Para qué programamos ciertas decisiones a nivel de datos? En fin, es decir, digamos que esa ambivalencia siempre va a estar en el instrumento. Es a las personas a las que hay que formar. Y digamos que ahí es donde está la tarea de los gobiernos de presionar empresas e instituciones para que realicen un buen gobierno de datos. ¿Cómo podrían los gobiernos generar esa confianza? ¿Qué acciones tendrían que emprender para que el ciudadano, como bien se planteaba hace un rato, tenga la misma confianza en el momento en que le entrega un dato a un gobierno que en el momento en que se lo entrega a un almacén? Yo pienso que hay dos cosas. Como dijeron ahorita, pues obviamente generar más cultura en la población es muy importante para que entiendan un poco más de estos temas y sepan cómo se usan. Y segundo, que cada vez que se recopilen datos, de alguna manera se informe adecuadamente cuál va a ser el uso real que van a tener ellos. ¿Y si se informa? Es el deber ser. Hay muchas organizaciones públicas y privadas que lo hacen. Lo que pasa es que lo que nos falta avanzar un poquito es informarlo con claridad.
Y en eso juegan un papel bastante importante los abogados, jugamos un papel bastante importante los abogados en cambiar o evolucionar de esa línea tradicional donde todo era muy adornado, donde se utilizaba un lenguaje extremadamente romántico, pero poco claro con el destinatario. Ahora, entre más claro sea, pues más eficaz y efectivo va a ser para el destinatario. Yo quiero insistir en el tema de la pandemia, porque digamos, hemos hablado de lo ocurrido en Medellín, pero digamos, podemos ir a un plano más global y ver lo que ocurre, por ejemplo, en China, donde este mismo fenómeno de la utilización o el aprovechamiento de los datos realmente logra objetivos claros y precisos. Pero de alguna manera se violentan, ahí sí completamente, los temas individuales porque prima lo colectivo y ese abuso de alguna manera se vuelve en un régimen ya absolutamente totalitario fundamentado en el dato. Bueno, lo que pasa es que sobre todo China, digamos que tiene unas legislaciones diferentes a las occidentales. En nosotros priman los derechos del individuo y del ciudadano, pero digamos que en el país asiático prima unos derechos de la colectividad basados también en su propio sistema de gobierno. Entonces, digamos que de alguna manera ese sistema de gobierno aconducta más al ciudadano y el ciudadano está dispuesto a sacrificar de alguna manera su parte de su privacidad, parte de sus datos en favor de pronto de estos aspectos, cosa que nosotros realmente no estaríamos dispuestos y yo pienso que no deberíamos estarlo. Incluso debería existir un derecho también a la invisibilidad electrónica, si se puede llamar así, una persona que no quiera ser captada en sus datos personales, en fin, debería incluso darse, porque en Occidente la protección de los derechos individuales son bastante importantes. Nunca en contra de lo colectivo, pero en nosotros una libertad. Pero hay un tema muy interesante en el cual quería plantear algo. No, es que pues realmente sí tiene mucho que ver con el régimen realmente que existe en cada país para saber lo que al final se hace o no. Pero yo pienso que de toda forma uno no tiene que temer a dar esos datos y en muchos términos es muy útil. No solamente en la pandemia, puede ser útil en la parte de seguridad realmente del país, útil para que lo pueda utilizar la policía y otras instituciones también, que también nos favorece a todos. Y eso no significa que sea un régimen estricto, porque tampoco llegar pues a los límites de saber exactamente todo de la persona, sino saber desde qué punto de vista se va a utilizar ese dato. Y hay muchas áreas en las que obviamente es muy importante, yo pienso que uno no debería llegar a esa invisibilidad desde ningún término porque eso nos puede perjudicar. Considero que va muy de la mano, lo que dice Isis es bastante valioso, pero va muy de la mano con lo que mencionaba Edwin hace unos minutos y es, en la medida en que podamos anonimizar esos datos, va a ser mucho más provechoso para todos, porque vamos a lograr esos fines que se están persiguiendo, digamos, de medidas de seguridad, ciudades más seguras, ciudadanos más saludables, porque vamos a combatir el caso actual de la pandemia, pero no lo vamos a hacer a costas de la privacidad de las personas. Entonces hay una figura en materia de tratamiento de datos personales que se llama la privacidad desde el diseño. Lo que busca es que en cada una de las fases del producto se incluya la privacidad o se garantice la privacidad para evitar la violación de los derechos de los titulares. Estamos hablando de los fenómenos mediante los cuales se puede perfectamente mejorar a la comunidad. Y sí señalaba, por ejemplo, el tema de la seguridad. Y en el caso de la ESU, pues es un ejemplo concreto. Claro. ¿Cómo se manejan esos datos en función de la gente o de la comunidad de Medellín? Claro, y las entidades gubernamentales deben trabajar en pro de la pluralidad. Entonces, toda la información que sea en pro de encontrar beneficios para mejorar la seguridad, para mejorar la salud, para mejorar la educación, tienen que ser un bien común. Entonces la información se convierte también en un bien de todos para poder trabajar en pro de la pluralidad. O sea, si yo encuentro información que le puede salvar la vida a muchas personas, no puedo dejar solo esa información para mí.
yo tengo que compartir esa información para el bien común. Entonces, todas esas estrategias que nosotros realizamos a nivel de la información, a nivel gobierno, tienen que ser para el bien común. Yo quisiera, por ejemplo, plantear una pregunta ahí, es esta. Bueno, ¿qué tan deseable sería una sociedad transparente? Es decir, una sociedad donde todo mundo tenga sus datos, sus informaciones abiertas. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si mi información médica sea abierta para todo el mundo? ¿Eso sería deseable? Las personas se abrirían, por ejemplo, a su médico cuando van a una consulta, si saben que su información va a estar dispuesta, va a ser leída por el gerente de la empresa donde trabaja. Entonces, aquí es donde yo digo, hay que compartimentar la información. O sea, hay información de uno que se comparte, pero hay otra información que mucha gente sí preferiría tener totalmente privada, como propia, ¿cierto? Y ahí es donde vienen todos los mecanismos de protección. Entonces, nosotros podríamos de pronto continuamente, por ejemplo, entrar en pugna, no, que es que en los usos médicos, claro, para hacer cercos epidemiológicos, para determinar incluso dónde se pueden dar más crímenes, para la movilidad, o sea, todo ese tipo de datos son muy valiosos e importantes. Y ahora me cuenta el resto. Ese cuestionamiento de la transparencia es muy utilizado en los regímenes totalitarios, donde utilizan la figura del hombre de vidrio y se inspiran en que si yo no tengo nada que esconder, pues no tengo ningún problema en ser auscultado hasta hasta lo más profundo de mi intimidad, y no debería ser así. Me parece que es bastante peligroso. ¿Y la legislación, por ejemplo, en Colombia tiene claro ese límite? Claro que sí, y lo prohíbe pues completamente, pues prohíbe esos abusos, sean públicos o privados, en el uso de la información de los ciudadanos. A ver, yo quiero volver al principio. ¿Sabe por qué? Porque a medida que vamos conversando, encuentra uno realmente que hay para la comunidad mucho desconocimiento. A veces pensamos que el dato es cuando llenamos un formulario y colocamos ahí pues donde vivimos, y etcétera. Pero es que los datos no necesariamente hay que digitarlos. Es decir, hoy contemos un poquito de eso, porque es que yo creo que no tenemos la dimensión de en qué circunstancias entregamos los datos. No, los datos los estamos entregando en todo momento, no solamente cuando nosotros los digitamos voluntariamente, ni cuando subimos las fotos voluntariamente a Facebook, a Instagram, a todos los lugares que lo hacemos, sino cuando nos movemos con el celular, con el GPS activado, por ejemplo, estamos compartiendo nuestros datos de dónde vamos, dónde estamos, dónde parqueamos, en qué vehículo íbamos, porque incluso por la velocidad se puede calcular si uno iba en bus, si uno iba en transporte particular, si uno iba pues caminando normalmente. Los datos están desde que incluso usted está hablando, porque cuando usted también comparte, cuando usted autoriza a Google es uno de los que obviamente utiliza más nuestros datos y quizás pudiera llegar a ser un abuso más grande, obviamente, porque además de tener dónde vamos por Google Maps, Google puede saber las búsquedas que hacemos, lo que nos interesa, puede grabar nuestra voz cuando estamos hablando si tenemos Google activado también. Sí. No, quería decir que a este tema hay que agregarle lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Precisamente para tener más datos en tiempo real sobre lo que está sucediendo hay que llenar de sensores diferentes ámbitos de la vida. Entonces, digamos que las personas no estarán dando datos solo cuando digitan, sino basta con que pasen, basta con que rocen algo, pasen por un sensor, por ejemplo, de temperatura por el frente de una cámara y efectivamente ahí se están dando datos. Y entonces eso me lleva a preguntar si sí será posible en el mundo de hoy ese anonimato digital, porque es que tendría uno que prácticamente encerrarse en una cueva. A ver, yo realmente ¿qué pienso? Uno, nuestra tarea no está en oponernos o no a la tecnología, eso es irreversible. Nuestra tarea debe estar, en mi caso como educador, es en humanizar ese proceso, que no se invisibilice a la persona como ser humano, con su idoneidad, con su identidad, con sus posibilidades, y que se le reserve a ella siempre la posibilidad de elección. Por ejemplo, las técnicas de mercadeo hoy eligen por las personas. Mucha gente no es consciente de ello.
pero me parece que hay que proteger la posibilidad de que la persona elija por sí misma. Por eso les decía al comienzo, y es que los datos que nos ofrece el universo tecnológico no pueden llegar a suplir la capacidad crítica de las personas. Pero esos datos sí tienen ese límite ético, por llamarlo de alguna manera. Sí, claro que tienen un límite ético. Y yo pienso que no podemos llegar al extremo que planteabas ahorita de que pues, la información fuera completamente absoluta libre, pero... Bueno, yo no planteé que fuese absolutamente libre. Yo les dije, ¿sería deseable una sociedad transparente? Sí, la pregunta que complementaste hacías. en países totalitarios, pero no es porque yo esté de acuerdo con esa sociedad transparente, ¿cierto? Sí, no, pero de esa sociedad transparente que hablabas ahorita, pues creo que realmente no hay que llegar a ese extremo, pero eso no significa no dar los datos, porque ahorita, por ejemplo, ponías el ejemplo de salud, y a mí puede ser que no me importe que mi historia clínica esté libre para cualquiera, pero sí me importa que esté libre para los médicos que me atienden, y que eso pueda estar realmente enlazado absolutamente cada vez que voy al médico, todo lo que me han hecho, y que uno no tenga que llevar las cosas cada vez que va al médico, sino que eso esté completamente automatizado, pueda haber alertas de salud para uno. O sea, hay muchas cosas buenas que se puede hacer con esa información. Lo que no significa que la información esté completamente pública y abierta a todo el mundo, sino a un determinado conjunto de personas, dependiendo de la información, obviamente. Claro, y ahí el proceso también quiero... todas estas cosas de la Internet de las cosas nos ayudan demasiado. Por ejemplo, yo tengo un reloj watch que tengo problemas cardíacos y inmediatamente se conecta con mi sistema de salud y de una vez cuando apenas la ambulancia se está moviendo hacia donde yo estoy, ya sabe cuál es mi ritmo cardíaco, cuál es mi saturación de oxígeno, entonces puede salvar vidas la información que se está viajando en todo este proceso. Entonces tenemos que ver también el uso que se le está dando a la información de manera estratégica y protegiendo todos los niveles de seguridad que yo como usuario en Colombia protege que la información mía. Entonces, también yo como ciudadano tengo que saber qué información entrego y qué información no entrego. Pero toda la tecnología que se está construyendo es en pro de mejorar la calidad de vida de las personas. Considero muy importante que establecer los límites en cuanto a la información que se va a compartir, porque mira que decís, el dispositivo permite salvar una vida y es lo que uno buscaría con el uso de la tecnología, pero tal vez a vos no te interesa que una farmacéutica entonces te vaya a empezar a bombardear con información por el problema cardíaco que tenés. Mira, proba este tratamiento o proba estas nuevas pastillas o cosas como esas, ¿cierto? Entonces ahí es donde juega un papel importante los límites que se deben establecer y la conciencia que debe tomar el usuario de cada uno de esos dispositivos para saber qué comparte y qué no comparte y para qué finalidades lo hace y para cuáles no. Y en ese mismo orden, la comunidad tiene a su vez mayor conocimiento de cómo hacer valer sus derechos. Ya son más comunes las demandas, los juicios justamente a quien abusa de los datos. Se han venido tomando bastante importancia este tipo de situaciones por las investigaciones que se dan a compañías o organizaciones que han resultado icónicas, digamos, investigaciones a Facebook o sanciones que se le han impuesto en los últimos años. El que te mencionaba de Zoom, que más que una sanción es un requerimiento a que se adecue a las normas, al mismo Google. Y lo plausible de nuestra autoridad de protección de datos es que no solo se limita a sancionar a las compañías, sino también a hacer o a desempeñar un papel bastante importante en cuanto a la sensibilización del respeto de los derechos, tanto a los responsables como a los titulares en hacerlos respetar, expidiendo guías y documentos en este sentido. Eso significa que el problema ético no es del dato, por supuesto. Habría que preparar éticamente a quienes manejan los datos. Sí, el Big Data, como cualquier tecnología, lo decía hace un momento, es ambivalente. Depende de la cualificación moral del que lo usa. Depende de la utilización que la empresa, que el Estado o que el organismo que capture los datos le vaya a dar. Por eso digamos que la ética no recae sobre las cosas, la ética recae sobre las personas, en la manera como queremos vivir nosotros como seres humanos.
Los datos solo son datos. Ahora, hay otra cosa y es que tener datos y tener información no es tener conocimiento. Yo puedo tener mucha información en mi disco duro, pero mientras eso yo no lo haya procesado a través de pasarlo por el sedazo de mi propia subjetividad, pues ahí no hay conocimiento. Entonces, me parece que también aquí viene otro tema y es, bueno, a las personas hay que educarlas para relacionarse con la tecnología de la manera más sana posible y también de la manera más participativa posible, porque la tecnología permite participar. Pero por otra parte, ¿hacia dónde va esa tarea de recolección de datos? ¿Qué tendencias podemos observar? Pues la recolección de datos en estos momentos tiene un auge grandísimo, obviamente, y estamos recogiendo datos, todas las empresas, porque saben que los que más tratan los datos y llegan al conocimiento, como él decía, son los que están pues en el número 1 en la parte de marketing, y las otras empresas públicas del gobierno, pues obviamente también para el beneficio común, como decíamos ahorita. Entonces, las tendencias actualmente son muchas. Está la parte de democratización de las tecnologías, porque obviamente cada vez hay más código abierto, más cosas compartidas para que podamos hacer las cosas más rápidos, utilizar más lo que ya está hecho. Otra de las partes está pues obviamente en el uso de la nube, como tecnología, pues ya la gente últimamente está más bien poniendo los datos en la nube más que teniendo sus propios servidores. Hay diferentes tendencias pues en esa parte de recopilación de datos. ¿Eso tiene que ver también con un tema generacional? Sí, actualmente las nuevas generaciones están proyectándose a proteger mucho más sus datos, pero también las empresas están viendo un gran potencial económico y de reactivación económica. Entonces, por ejemplo, el Open Banking, el Agrotech, abriendo toda esa información se pueden crear muchas empresas y las nuevas generaciones están encontrando nuevos modelos de negocio para poder usar esa información abierta y crear nuevos sistemas económicos y transformar lo que estamos trabajando actualmente. Entonces, si yo abro la información para que se use para reactivar la economía, daríamos un gran paso en esta sociedad. Pero eso me lleva a una inquietud. Por ejemplo, una tendencia ahora con esto del virus fue justamente compartir mucho los datos. O sea, veíamos que teníamos información todo el tiempo de cuántos casos había en cada país, incluso se compartieron parte de las imágenes de rayos X para que la gente pudiera hacer sus modelos y de manera general internacionalmente apoyarse. Entonces, esa tendencia de compartir incluso datos para buscar soluciones globales y comunes para todos es muy buena. Sin duda. Y justamente cuando regresemos de unos mensajes, vamos a hablar de efectos que puede tener ese tema del Big Data y vamos a hablar, por ejemplo, del tema de la exclusión. ¿Es efectivamente entonces este aprovechamiento de la tecnología un fenómeno excluyente? Ya regresamos aquí, en esta aula del pensamiento, hoy hablando sobre el Big Data. Continuamos aquí, en un minuto, hablando sobre el Big Data. Y me quedó una inquietud de los planteamientos anteriores, y es el tema de la exclusión. Porque entonces, quien no esté con la posibilidad de utilizar la tecnología va a quedar prácticamente por fuera de la sociedad, de sus mejoramientos y del aprovechamiento de esta tecnología, ¿o no? A ver, me parece que hay como varias posturas. Uno, hay personas que han decidido vivir con poca tecnología, y eso está bien. Tienen acceso, pero no hacen uso de ese acceso. Y por otro lado, tenemos una brecha digital, es decir, personas que realmente sí están excluidas del uso de la tecnología. No es suficiente tener conectividad, a las personas también hay que enseñarles a gestionar la información. Vivimos en un mundo lleno de información y gestionar la información es una habilidad, digámoslo así, de este nuevo tiempo. Ahora, en el mundo hay inforricos y hay infopobres. Hay personas que tienen acceso a muchísima información, al cruce de información, y hay personas que no tienen acceso absolutamente a nada, ni siquiera a oportunidades.
Hace un momento revisé las estadísticas de Google de hoy. 4.800 y pico de millones de personas conectadas. Nosotros somos 7.200 millones de personas del mundo. Las estadísticas diarias están llegando más o menos en esa línea, 4.900 millones. Es decir, hay todavía, ahí se nota la brecha digital, grande. Claro. Habría que trabajar en esa democratización justamente del aprovechamiento de esta tecnología desde el punto de vista positivo. Sí, obviamente habría que trabajar en eso, pero creo que incluso es muy respetable pues las personas que se mantienen un poco ajenas, pero la tecnología nos está tocando a todos y sobre todo en el mundo que estamos viviendo con COVID, que cada vez nos ha hecho más digitales, pues obviamente la tecnología cada vez llega más incluso a los que no quieren estar en ella. Y es muy importante que sí tengan la cultura de saber cómo usarla bien usada. Y que los gobiernos tengan igualmente la capacidad de demostrar efectivamente que ese uso es positivo. Claro, los gobiernos están haciendo un trabajo muy importante porque esto es uno de los factores, primero, de inclusión social. O sea, las personas que tienen capacidad de capacitarse a través de los sistemas virtuales tienen más oportunidades en la vida. Las personas que tienen capacidad de generar comercio y negocios a través del Internet tienen más oportunidades en la vida. Entonces, el Internet, el conocimiento tecnológico ya se volvió un factor de inclusión social y de conocimiento. Entonces, los gobiernos vienen trabajando en poder trabajar en la conectividad, en poder trabajar en generar conocimiento, en dar educación a nivel tecnológico. Lo que hablábamos del Valle del Software será un gran hit donde se implemente de manera estratégica en Medellín y será un referente a nivel mundial. Sería imposible terminar este programa sin referirnos a temas ideológicos, a la manera, por ejemplo, como este Big Data, y así se ha expresado, se ha aprovechado para manipular, por ejemplo, unas elecciones. Sí, claro. Los primeros en usarlo fueron los demócratas en Estados Unidos en el 2008, con una aplicación que se llamaba Nation Builder. Y luego, pues, durante la elección de Donald Trump, pues vino también todo el escándalo de Cambridge Analytica, la fuga de datos y la manera como perfilaban a los diferentes tipos de votantes, a los indecisos, y a partir de ahí les llegaba la información de cada candidato. Digamos que aquí, para mí, es un uso perverso que, digamos que de alguna manera abre paso a la manipulación, pero que también deja ver la manera como muchos quieren aprovecharse de este uso de datos para alcanzar objetivos individuales, no colectivos. Ese es un aspecto realmente muy importante, porque es ya no meterse en los hábitos, sino en el alma. Sí, y realmente para eso se utilizan las fake news, todas estas técnicas también en Internet, y obviamente eso es parte de la cultura que uno intenta que la gente tenga, dónde leer, qué cosa puede ser cierto, qué no, hasta dónde uno se puede dejar influenciar, porque psicológicamente puede realmente sí influir en las personas, el leer determinada información varias veces, eso está obviamente muy estudiado, y sí puede llevar a un beneficio de algunas personas tratando de hacer publicaciones para su bien. Ya en la parte, digamos, concluyente, si algo nos queda claro es que tenemos que tener más cuidado. ¿Qué datos entregamos? ¿A quién se los entregamos? ¿Qué límites ponemos nosotros simplemente como ciudadanos? Sí, o sea, el límite obviamente lo ponemos nosotros. Muchas veces la gente dice, es que yo no quiero que vean estas fotos mías, y yo también les digo, ¿y por qué las compartiste? O sea, nadie te obligó a que las publicaras en Instagram. Ah, pero yo quiero que solamente la vean mis amigos. Ah, bueno, sí es cierto que hasta ese punto deberían a uno respetarlo, pero de todas formas el límite lo está poniendo uno, o sea, ¿qué está publicando uno? ¿Qué está dejando ver uno? ¿Qué está aprobando uno? Aprender a leer la letra menuda, ¿no? Esa letra pequeñita que uno realmente lo que hace es bajar el scroll y dar a aceptar por seguir rápido, obviamente, pero dentro de esa letra sí está muy clara la parte legal de lo que van a hacer con tus datos, de todo lo que uno está permitiendo hacer. Y en la otra cara también tenemos que aprender que tenemos unos derechos y que podemos hacerlos valer y que la legislación también tiene unos límites a los cuales podemos acceder. Completamente de acuerdo, las herramientas están ahí. Lo que pasa es falta de acceso a las mismas, pero no porque esté negado para las personas, sino por el mismo desconocimiento.
Entonces es cada vez ir aprendiendo más sobre la existencia de este tipo de herramientas y utilizarlas cuando sea necesario. Hemos visto sin duda que es un tema realmente extraordinario, un tema maravilloso, con muchísimas miradas, con muchísimos puntos de vista, y justamente los hemos querido tratar aquí en este programa, en un minuto, en esta aula del pensamiento, para que ustedes saquen las conclusiones de un fenómeno del cual prácticamente no nos podemos alejar, que no podemos de ninguna manera desconocer. Nos encontraremos en otro programa para seguir tratando temas trascendentales, fundamentales y controvertibles aquí, en un minuto, a través de Teleantioquia.